Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le proponemos tres temas. El primero de ellos, la necesidad más básica hoy en nuestro país, las vacunas contra el COVID-19. Hay negociaciones para comprar las vacunas cubanas. Por eso hoy vamos a hablar con el embajador paraguayo en Cuba, el doctor Bernardino Cano Radil. El segundo bloque vamos a hablar acerca de la posibilidad de que se entable una demanda por negligencia contra el Estado paraguayo por abogados. Hoy vamos a hablar con la doctora Hilda Bustaler y el doctor Diego Zavala sobre este tema. El último bloque vamos a hablar de economía y ya hoy lo invitamos al licenciado economista Humberto Colmán, miembro del directorio del BCP, para hablar acerca de las proyecciones para el crecimiento del 2021. Antes de ir a nuestra primera pausa, les invito a compartir, y permítanme, un rico café Lavazza, un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Pasa de la imaginación a la acción. Con los préstamos Fogapi, le das el impulso que necesita tu negocio. Tasa de 9.5% de interés anual, hasta 48 meses de plazo, hasta 12 meses de gracia y lo retirás en 24 horas. Contacta con tu oficial de cuenta y deja de soñar. Ingresa a www.regional.com.py y conoce todos los detalles. Y ya estamos vía Zoom en comunicación con el doctor Bernardino Cano Radil, embajador de Paraguay en Cuba. Buenas noches, doctor, ¿cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Un gusto saludarte a ti y a toda la teleaudiencia. Un placer compartir después de tantos años contigo. Exactamente, y sí. Bueno, doctor, está en Paraguay, vino, contactó con las autoridades, hizo contacto entre las autoridades paraguayas y las autoridades cubanas. ¿Cuáles son las posibilidades de que podamos adquirir las vacunas cubanas en esta emergencia del COVID-19? La tarea de la Cancillería, digamos que está en parte ya concluida. Nosotros como embajadores del Paraguay recorrimos las fábricas, las comercializadoras de la vacuna cubana, estuvimos reunidos con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, conseguimos el apoyo político, porque en Cuba si no hay apoyo político es muy difícil manejar las cuestiones incluso económicas, y para que haya una negociación de gobierno a gobierno con respecto a la vacuna cubana, como es el pacto que hay en el mundo entero. Vinimos a Asunción, por suerte el canciller Euclides Acevedo tiene un dinamismo muy fuerte y rápidamente pudimos hacer las gestiones necesarias. Él habló con el canciller cubano, el doctor Bruno Rodríguez Parrilla, y a partir de ahí se flexibilizó muchísimos problemas. Hicimos videoconferencias que organicé desde acá con la Cancillería cubana, BioCuba Pharma, Cancillería paraguaya y Ministerio de Salud de Paraguay. Y a partir del trabajo de los técnicos, por suerte, el día lunes, o sea, hace 2 días, el ministro de Salud, el doctor Borba, firmó la carta de intención, que es el principio formal para empezar a conversar una eventual comercialización de las vacunas cubanas para la República del Paraguay. Esa original llegó hoy a la Cancillería y yo lo estoy llevando personalmente. No obstante, te cuento, Carlos, que ya el día lunes mismo, a la tarde, apenas tuve por fax la noticia, por las redes, digamos, internas de Cancillería, ya lo comunicamos a la Cancillería cubana, incluso a BioCuba Pharma, y ya está el proceso interno de ellos desarrollándose para, porque te cuento, el tema vacuna es un tema que va cambiando día a día. Sí, No es seguro. un tema muy normal. Entonces ellos tendrán su interna ahora entre el gobierno, Ministerio de Salud, BioCuba Pharma, para ver qué propuesta comercial y qué modelo de contrato nos van a enviar. Ajá. Yo estoy llevando formalmente el original de la carta para mi próximo viaje a La Habana y a partir de ahí me reuniré con ellos para ver más detalles. Perfecto. Ahora, cuando usted habla de conseguir apoyo político en Cuba, ¿a qué se refiere? Concretamente, la voluntad política del gobierno cubano a decidir a entablar negociaciones con Paraguay. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con Cuba, le estamos vendiendo carnes, casi estamos en una operación de arroz,
ellos están comprando algunos medicamentos nuestros. O sea, hay un desarrollo de las relaciones bastante fluidas y en este tema hay que tener una situación porque recuerda que en Cuba toda la producción vinculada a las vacunas es del gobierno, Ujú. Exacto, es del Estado. claro. Bueno, Y y ellos tienen prioridad para vender a los gobiernos, a los claro, estados, exacto, en una primera etapa como en todo el mundo, ¿eh? Eso es una exacto, decisión que se tomó hace mucho tiempo. exacto. Bueno, y las relaciones en este momento van a permitir, van a ser posible acelerar las negociaciones para la venta de las vacunas, Sin doctor. ninguna duda, sin ninguna duda, yo vine con un apoyo muy fuerte del gobierno y una predisposición muy clara, y el canciller Euclides Acevedo, en su conversación con el canciller cubano, terminaron de abrir todas las puertas y hay total predisposición. Ahora depende que los que son los que van a negociar, porque claro, Cancillería o el embajador no negocia, sino que son los Salud Pública por lo del Claro, Paraguay y Salud Pública de Cuba con BioCuba Pharma, que es el monopolio que comercializa las vacunas por el gobierno cubano. Lo que tendrá que sentarse es ajustar el lápiz, como sucede en cualquier negociación nacional o binacional o multinacional. claro. Ahora, Y esto se empezará a desarrollar la semana que viene. ¿en qué fase está la vacuna cubana actualmente? Bueno, la vacuna cubana terminó ya la fase 3 con una muestra de 170.000 a 200.000 personas entre la Soberana 2 y la Abdala. Y hoy ya llegó a 450.000 a 480.000 vacunados en Cuba, porque independientemente de la fase 3, ellos consiguieron una autorización especial por emergencia para hacer un control territorial humano que equivale a una vacunación masiva, pero no es técnicamente vacunación porque falta el ritual de la aprobación por parte del Instituto Calificador de Riesgo de las Vacunas Cubanas, el Centro de Investigación. Pero como están trabajando muy cerca sus técnicos con la OPS, entonces no hubo ningún tipo de objeción por parte de la OMS, OPS, y también posiblemente sea muy rápido el trámite a nivel internacional. Ujú. Entonces, hoy ya en Cuba han vacunado con las dos, la Soberana 02 y la Abdala, 450.000 a 500.000 personas en La Habana y Santiago de Cuba y zona oriental. Cuba ya ha vendido esta vacuna a otro país, doctor, ¿qué sabe? Bueno, esas son informaciones muy confidenciales, Carlos. Sí sé que hay acuerdos con algunos países que estaban trabajando con otros, lo que no te puedo decir exactamente porque, bueno, obviamente no hay acceso a esa información, pero sí me consta por mi contacto con el cuerpo diplomático que hay otros países que ya han avanzado en sus negociaciones con Cuba Ahora, y que hay ya compromisos. estas vacunas son exclusivamente cubanas, con técnicos científicos, elaborados por técnicos científicos cubanos, o hubo ayuda de Rusia u otro país para la elaboración, doctor. Mira, hasta donde yo manejo, tú sabes que no te puedo dar certeza de nada, porque Cuba tiene un sistema político de comunicación muy especial, donde no hay información independiente que una pueda contrastar. Pero dentro de las posibilidades, intenté hacer contacto, informaciones con técnicos, con expertos, con gente vinculada a las vacunas, con gente vinculada al Partido mismo Comunista, y toda la impresión tengo de que son vacunas hechas por técnicos y especialistas cubanos, porque no hay que olvidar que Cuba tiene una tradición muy larga, casi centenaria de vacunas. Allí se hizo, el doctor Finlay, que inventó el tema de las vacunas de la fiebre amarilla, es cubano, por ejemplo. Ujú. Fidel Castro, en el año 82, hizo una de sus posiblemente más interesantes aciertos y hizo un acuerdo con la Unión Soviética para traer toda la tecnología de vacunas a Cuba y quiso convertir a Cuba en una especie de centro de producción de vacunas a nivel regional, porque Cuba tiene mucha influencia en el Caribe y Centroamérica. Claro, A partir de ahí, esa estructura se mantuvo bastante bien, ese pequeño nicho, y hoy Cuba tiene 8 vacunas internacionales aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. O sea, no estamos hablando de una vacuna nueva que apareció de la nada, estamos hablando de una cultura, de una tradición y una experticia bastante interesante en este tema puntual o en este nicho. claro. Por lo que usted sabe, embajador, ¿no hay efectos adversos de esta vacuna en las personas? No, hasta donde yo sé no hay, y las pruebas 2
en particular, y lo que se está empezando a registrar, da una efectividad mayor del 95-96% promedio. O sea que es muy interesante. Esa efectividad sería a partir de la tercera dosis, porque hay una tercera dosis en el modelo cubano que se hizo ya, que la Plus, con las nuevas variantes que hay del virus, que es muy importante. Entonces eso cerraría casi totalmente la posibilidad de un contagio grave en un 100%. Claro, es lo mismo que hoy anunció la gente de AstraZeneca, que elabora la vacuna de AstraZeneca, que con una tercera dosis prácticamente rechazan la posibilidad de infección de las nuevas cepas. De 8 a 12 cepas están incluidas en esa, Exactamente. se llama Soberana 02 Plus, y ellos tuvieron la precaución de tomar las distintas variantes del virus y incorporar, que me parece muy interesante. Para terminar de aclarar el tema vacunal, tiene 0 días, 28 días y 56 días. O sea que se produciría en 56 días el proceso de la aplicación de las dosis. ¿Y hay alguna Y Cuba ya empezó a vacunar en los barrios masivamente a personas adultas, ya indiscriminadamente, no por cortes etarios, sino directamente barrios enteros se está vacunando en La Habana y en la zona de Santiago de Cuba, y además ha autorizado ya a vacunar a residentes extranjeros en Cuba, que es un paso muy, muy significativo. ¿Usted ya llegó a vacunarse en Cuba o no? No, todavía no, pero no hay duda que tendré que vacunarme en Cuba. Claro. ¿El cuerpo diplomático está entre los primeros en ser vacunados? No está entre los primeros, pero hay una gestión del cuerpo diplomático para los que decidan vacunarse en Cuba pueden acceder a la vacuna. Cada organismo internacional tiene posiciones diferentes. Naciones Unidas autoriza a sus funcionarios que se vacunen con vacunas del lugar donde están habilitados. La Unión Europea prefiere hacer vacunas locales. O sea, no hay una regla universal en esto, pero sí se puede decir que el gobierno cubano habilitó para que los interesados, residentes, extranjeros, incluido el cuerpo diplomático, pueda acceder a la vacuna a partir de la aprobación técnica del Centro de Investigación de las Vacunas, que sería posiblemente los primeros de junio. Claro, usted conoce la realidad de Paraguay, embajador, la escasez de vacunas. Las vacunas probablemente mañana terminen y hay que esperar que llegue una nueva partida para seguir inmunizando a la gente. Teniendo en cuenta ese detalle, ¿es atractiva la vacuna cubana para Paraguay por la cercanía y porque seríamos uno de los primeros países probablemente en concretar, si es que se concreta, la compra de las vacunas cubanas? ¿En el Ministerio de Salud se habló de alguna cantidad a pedir, por ejemplo? No, yo no puedo hablar de ninguna cifra porque evidentemente tienen que sentarse los que van a negociar, la parte comercial. Sí te puedo hablar por qué Paraguay está con esta escasez de vacunas. En primer lugar, un problema mundial. Hubo un cuello de botella, la humanidad estaba produciendo, para dar un ejemplo muy sencillo, 100 vacunas por año y de pronto quiere producir 1000 vacunas al año. Entonces hay una serie de recursos, de logística, que hay que montar. Frasquitos, tapitas, incluso para vacunar las jeringas, las agujas, que excedió el ritmo normal. Claro. Hubo que reprogramar fábricas en la India, en China y en otros países para lograr cubrir ese cuello de botella logístico para la demanda urgente de estas vacunas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que Paraguay tuvo una muy buena gestión inicial y no reúne, como me explicó la gente del OPS, ninguno de los indicadores que lo hacen un país de riesgo, que es densidad demográfica alta, urbanización exacerbada, hizo muy buena su gestión al principio de la pandemia. Nuestro problema que nos descuadró realmente, aparte de alguna indisciplina social, como se dice en Cuba, es la cercanía con Brasil, que sí Brasil fue un grave problema por el tema de su manejo de la pandemia. Y nosotros, tú sabes bien, Carlos, que tenemos 1 millón de compatriotas entre brasileros y paraguayos, o paraguayos y brasileros, que circulan indistintamente de un lugar a otro. Y bueno, si Brasil tiene los récords mundiales que tuvo, obviamente iba a contagiar a Paraguay. Y Argentina también tuvo un manejo donde hubo muchos problemas. Entonces, eso agudizó en los últimos meses nuestra situación. Ahora, eso hay que tener en cuenta. Está bien, embajador, hay que tener en cuenta ese detalle, pero justamente porque hay que tener en cuenta ese detalle, ¿cómo es que no se tuvo en cuenta ese detalle?
para bueno, evitar... ahí creo que habría que hablar con los expertos en Claro, salud porque pública. no es solamente la indisciplina ciudadana, porque ese es realmente el mensaje del gobierno. La culpa de todo es de la ciudadanía. No, la culpa también es del gobierno que, en principio, con todo lo que usted dijo, los datos que usted mencionó, que son correctos, se casó con un sistema, con el sistema COVAX, y se olvidó de negociar otras posibilidades. Y bueno, esto que sufrimos hoy es también parte de ese olvido, entre comillas, o negligencia del gobierno de negociar desde otros lugares para conseguir vacunas, embajador. Yo creo que ahora el gobierno está reaccionando muy oportunamente. Lo escuché al ministro Borba diciendo que está avanzando con la negociación con Cuba, con Taiwán. O sea, ¿cuál es la tesis que yo creo que es la más correcta? Comprar a todo el mundo un poco. Porque Claro, yo les cuento, y quisiera aprovechar tu programa que está tan bien visto y tan bien calificado en el país, para hacer 2 o 3 comentarios al respecto. Primero, la pandemia no termina el 2020. ¿cierto? Yo estuve participando en teleconferencias con la Unión Europea y la OPS y ellos saben que su plan 2020 ya no funcionó. El plan 2021 está muy difícil y se empieza a hablar del primer semestre 2022. Para que tengamos en cuenta, estamos hablando casi de un año más de ahora, mínimo, mínimo, en primer lugar, que es un tema muy preocupante. En segundo lugar, ha sucedido algo que no estaba previsto. La gente se vacuna con la primera dosis y cree que ya no hay peligro. Por ejemplo, el caso de Chile es muy paradigmático al respecto. Se vacunó masivamente la primera dosis, aumentó los contagios. ¿Te imaginas? Porque la gente empieza y A el que se relajarse. vacuna Sí, a relajarse, el que se vacuna con primera dosis cree que ya no tiene problema, es psicológico y no solamente que se puede enfermar, posiblemente no tan grave, pero se puede enfermar, sino que contagia directamente. Es el segundo elemento que creo que debemos evaluar y tener en cuenta. Y tercero, hay poblaciones que no se vacunan, Carlos. Hay que tener en cierto. cuenta también Sí, eso. sí, sí, cierto. Nosotros, yo te estoy comentando estos temas porque como estoy participando, yo tengo la suerte de ser un embajador invitado a los talleres de la Unión Europea, en donde participan los embajadores europeos y algunos embajadores, digamos, Ujú. invitados especiales. Y estoy participando en todos sus talleres, me voy enterando cuáles son sus problemas, sus dinámicas. Algunos países europeos tienen un índice muy bajo de vacunación, por ejemplo, porque hay una fuerte campaña que no se Sí, vacune y tuvo antivacunas, sí. éxito y tuvo éxito. Hay estados, esto nos lo dijo el embajador norteamericano, hay estados en Estados Unidos que tienen muy bajo índice de vacunación, porque han tenido cierto éxito en las campañas antivacunas. Entonces quiero aprovechar este espacio tan importante para pedir al pueblo paraguayo que se vacune, por Dios, que se vacune y que se vacune porque no hay ninguna otra posibilidad de vencer este bicho, diría maldito, entre comillas, si no nos vacunamos y nos vacunamos masivamente. Aparte del control social, la gran solución, Carlos, es la vacuna. Sí, definitivamente. Está bien, dejamos ahí, embajador, el tema de vacuna y ojalá que se concrete y que rápidamente llegue a Paraguay la vacuna cubana si es que se concreta el acuerdo. Pero después de 5 o 6 años en el exterior y este mes que estuvo acá en Paraguay, ¿qué notó de diferente? ¿Cambió algo el Paraguay que dejó cuando se fue? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Tenemos los mismos vicios? ¿No cambiamos nada? ¿Qué piensa, embajador? Bueno, yo no puedo hablar mucho de política, pero voy a tratar de hacer un enfoque, Carlos, si me permitís, más académico, Exacto, más global. Mira, yo tuve la oportunidad en mi vida de haber sido constituyente y cierto. secretario de la comisión redactora, y te puedo decir que por la mano de algunos amigos pasó todo el debate interior, interno de la constituyente, la vivimos la constituyente, dormimos en la constituyente. Fue una experiencia fascinante, importante y creo que fue con un gran logro. Ahora bien, nosotros diseñamos un modelo en el cual había un árbitro, una república que tenía un árbitro. La vieja teoría del Sí, equilibrio de poderes de Montesquieu, y que es la democracia anglosajona, digamos. No es ningún invento nuestro, por supuesto, pero que pusimos una serie de instituciones que tenía que tener un árbitro que manejara a los que hicieran faltas, a los que
fueran contra la República, contra el sistema, que es el Poder Judicial. Yo creo que el inicio, después de la Constituyente, hubo una degradación y fragilización de las instituciones porque el árbitro falló, fracasó. Fue miedoso, fue corrupto, no quiero hablar de nombres ni de situaciones, pues no corresponde. Pero es evidente que hay una falencia enorme en la estructura judicial del país, desde las universidades de derecho, facultades de derecho, perdón, que se convirtió en un negocio como vender lomitos en la calle, y que es una vergüenza absolutamente que yo hace 20 años vengo denunciando. Yo hablé con muchos ministros de la Corte, no de esta, de la anterior, para pedir que se tome el examen, que no tenían fuerza para hacerlo. Porque el problema con los jueces nuestros, mi querido Carlos, es que los jueces en el mundo todos son nombrados por acuerdos políticos. Te voy a dar un ejemplo muy paradigmático, reciente. Trump lo nombró 3 jueces de la derecha y una en particular de la derecha más dura de Estados Unidos. Y le votó en contra. Los 3 le votaron en contra. Bueno, esos jueces necesita el Paraguay, caramba. Y no los tenemos. No los tuvimos. No quisiera hablar en presente todavía. No los tenemos. No los tuvimos. Y creo que ahí está la clave para empezar a reflexionar profundamente. ¿Por qué? Porque el sistema, desde el punto de vista de la filosofía del derecho, se basa en la educación, concientización, que el que hace algo, la sanciona. Claro. Porque eso es un sistema jurídico. Desde la antigüedad siempre se supo que educar, concientizar, trabajar la ética, la moral, pero si falla, hay que sancionar. Y si vos de pronto, el árbitro se somete a los caprichos o a los intereses coyunturales políticos o económicos o de grupos que están paralelos al Estado y que tienen un gran poder de influencia, fracasa el modelo. Entonces no se produce la corrección del error, se repite el error y todo el mundo se siente con derecho de hacer lo mismo. Entonces se multiplica el problema. Ese fue el grave daño que tuvo en la sociedad paraguaya el fracaso del Poder Judicial. Y lo digo con todas las letras, y no es la primera vez que lo digo. Entonces, ¿qué noté ahora? Una sociedad mucho más anómica. Tenía que revisar, yo publiqué esta preocupación por el tema judicial hace 20 años en columnas en Última Hora. Ya advertía que esto iba a pasar porque esta es la consecuencia de la anomia, con una amenaza mucho mayor hoy que hace 20 años. El narcotráfico, que ahora el crimen organizado. El crimen organizado. Entonces estamos en este momento con una evolución negativa del fortalecimiento institucional, donde llegó posiblemente a la verdad verdadera del ciudadano, pero con una experiencia de 20, 25 años, sin castigo al que hace mal las cosas. Entonces, ¿qué sentido ejemplarizador tiene la justicia? ¿Qué sentido ejemplar tiene la educación si desde niño uno ve que el que roba no paga? No paga. Que el que roba al Estado no paga, que el que falla no paga. ¿Por qué voy a hacerlo yo? Esto es contagioso más que el virus, mucho más que el virus. Y el grave problema que tenemos. Bueno, creo que en los últimos, termino con esto para no ser tan pesimista, creo que en los últimos meses mejoramos un poco a nivel Corte Suprema de Justicia, porque he visto que se han ratificado algunas sanciones. Sí. Pero creo que el Poder Judicial tiene que reaccionar y eliminar 3 grandes vicios. Y voy a tratar de ser muy breve en esto para no llevarte más tiempo. Primer gran vicio, permitir la chicanería absoluta de los abogados defensores que en aras de un garantismo desvían la justicia y rompen el sistema republicano de gobierno. No podemos tener estos juicios suspendidos por 20 años, sí, cierto, 12 años. Eso es un fracaso de los jueces, no de los abogados, que cumplen de última su rol, de los jueces que no tienen la personalidad ni el carácter de plantarse y pedir sanciones. 3, 4, 5 jueces lo hacen.
y absolutamente creo que se va a ir rectificando esa mala conducta. Ese es el primer Porque punto. el garantismo, el primer punto. El segundo punto, los ministros de la Corte tienen que bajar posiciones ejemplares en casos paradigmáticos, leading cases. Tienen que hacerlo. Y saberse, en el tema corrupción, en el tema robo al Estado, en el tema de las finanzas públicas, vamos a ser muy claros. Y saberse que el juez que no sigue esa línea será destituido. ¿Y tercero? Y tercero, tiene que hacerse una depuración de todos los casos que han tenido contacto cercano, aunque sea con el narcotráfico. Si no hacemos esas tres cosas en breve, discúlpame Carlos, pero creo que no vamos a poder avanzar porque va a mejorar la calidad de la dirigencia política cuando el árbitro empiece a sancionar y sacar tarjetas rojas. Totalmente de acuerdo. Embajador, muchísimas gracias por este contacto. Espero que podamos tener contactos permanentes cuando llegue a Cuba para ir sabiendo más detalles acerca de las negociaciones y de otros temas. Como no, Carlos, con mucho gusto, te agradezco esta oportunidad. Esta tecnología es maravillosa, es parte de la globalización y bueno, no estuve presente, pero bueno, un placer, un abrazo para ti. Gracias. Y bueno, hablaremos cuando quieras. Gracias, embajador, y ya hablaremos desde cuando esté en Cuba otra vez por este sistema. Un fuerte abrazo, buen retorno a Cuba. Gracias. El doctor Bernardino Cano Radil, embajador de Paraguay en Cuba. A la vuelta de la pausa, la negligencia mata gente. Enseguida lo analizamos, a la vuelta de la pausa. Vení a Bristol y aprovechá la gran feria de celulares. Elegí el tuyo con las cuotas más bajas del país. Descuento en todas las marcas y modelos. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta oferta. Celular Samsung Galaxy A02S. Precio normal 18 cuotas de 163.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y bien, antes de saludar a los nuevos invitados, les contaremos cuál fue el resultado del informe COVID de la fecha. Atención con los datos. Se procesaron 6.063 muestras, 2.781 casos positivos, 112 fallecidos el día de hoy, suman ya 7.914 los muertos en nuestro país por COVID-19. Actualmente hay 3.528 personas internadas, 569 de ellas en terapia intensiva, 2.002 recuperados, ya sumando 266.328. Total de casos confirmados en Paraguay hasta la fecha, 321.032 casos de COVID-19. Bien, este es el último dato que damos a conocer. 112 fallecidos el día de hoy. ¿Qué tal, doctora Gilda Buchtaler? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches a tu audiencia. ¿Cómo estás? Bien, doctora. Gracias por estar allí. ¿Qué tal, Diego? Doctor Diego Zavala, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, doctora. ¿Cmo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, colega? Bien, gracias. Bien, escucharon el informe. Hoy 112 fallecidos. Ya estamos por llegar a 8.000 fallecidos. Y les cuento un dato. Desde que llegaron las vacunas a Paraguay y empezaron a aplicarse desde febrero de este año, aumentaron considerablemente los casos de muertes por COVID-19. Aproximadamente 62%, haciendo cálculos groseros, aproximadamente el 62% de los casi 8.000 fallecidos corresponden a esta franja de febrero a mayo de este año. Y las vacunas estaban y nos recibimos. Hoy las vacunas van a estar hasta mañana, probablemente mañana se acabe el stock de vacunas que tenemos y vamos a tener que esperar la próxima semana, si Dios quiere, que lleguen una nueva partida, una importante partida de vacunas, dicen desde el Ministerio de Salud, ojalá sea posible. Pero el tema es, no tenemos vacunas, hay gente que falleció porque no tenía medicamentos, hay gente que falleció porque no tuvo terapia intensiva, hay gente que se agravó su situación
por falta de insumos, oxígenos en los hospitales públicos de Paraguay. Entonces, ¿quién es culpable? ¿La pandemia es el COVID-19 o la pandemia es nuestra ineficiencia, nuestra negligencia para combatir este bicho? ¿Quién comienza? Dama primero. Doctora. Bueno, la verdad que es realmente lamentable y todo el mundo se plaguea por las redes sociales, pero cada día es más triste porque estamos encontrando exequias desde que nos despertamos hasta que dormimos. Yo me puse a analizar este tema y pensé como abogada que tenía que hacer algo, que hay que hacer algo porque estamos viviendo en un país que no tiene realmente una brújula en todos los aspectos. Y me puse a estudiar y realmente hay que hacer una demanda penal contra persona innominada en atención a lo que dispone el artículo 107 con el 15 del Código Penal, que establece el tema del homicidio por negligencia grave, negligencia criminal, dicen algunos, que recaería en los responsables, no digo ahora porque la denuncia tendría que ser innominada para traer todos los documentos y determinar quiénes son los verdaderos culpables. A primera vista, digamos, y conforme a lo que dice el artículo 15 del Código Penal, sería el señor presidente de la República en combinación con otras personas. Pero lastimosamente este es un caso sui generis, no quiero que se pierda, no hay jurisprudencia al respecto. Debemos hacer bien toda la documentación para demostrar de que efectivamente estuvimos preparados desde aquel marzo que nos encerraron y nosotros obedientes cumplimos, pero resulta que ¿para qué? Si ahora, a más de un año, tenemos muertos por falta de medicamentos, por falta de terapia y, por sobre todas las cosas, estamos en un jaque, todos los paraguayos, porque no tenemos vacuna. Imagínate que mañana probablemente, yo pensé que la semana que viene me iba a vacunar y parece que no hay vacuna. Esto se llama un hecho punible de homicidio por negligencia culposa. Es gravísimo. Aparte de eso, lógicamente que tenemos el derecho de pedir una indemnización al Estado, pero a mí me parece que son las personas en particular, las personas que están actuando las que deben de pagar esta. Ahora, Diego, ¿compartís lo dicho por la doctora? A ver, los presupuestos que estaba mencionando la doctora Bustaller, sí comparto los presupuestos, ¿verdad? En el sentido de que estamos con el problema. Ahora, yo miro desde otra perspectiva, ¿verdad? El Estado tiene el deber de proteger, en eso estoy de acuerdo con la doctora, el deber de proveer la salud pública, también estoy de acuerdo con la doctora. Ahora, en este contexto de pandemia tenemos que ver que todos los estados tienden a asegurarse a sí mismos. Nosotros vimos las primeras reacciones de la pandemia, que todos los estados decían, vamos a agarrar todas las vacunas o vamos a agarrar todos los insumos posibles y vamos nosotros a producir la vacuna, porque es una cuestión de seguridad nacional. Sí. ¿Verdad? Los estados tienden, ¿verdad?, a tener esa reacción, ¿verdad?, y tienen leyes que les facultan a hacer eso. Muchos expertos, o economistas, inclusive yo escuché en tu programa que Manuel Ferreira una vez decía, el Estado tiene que salir a comprar ya la vacuna. Así mismo. No, pero COVAX, que esto, aquello. COVAX es un mecanismo. Como Uruguay o como Chile, tenemos que salir a comprar en el mercado. Y por supuesto, qué sé yo, como en Paraguay todos desconfiamos nosotros del Estado porque te meten la mano por donde pueden, ¿verdad? Tuvimos un caso, por ejemplo, de una mascarilla, ¿verdad?, que a la DINAR le costaba 29.000 guaraní, en el mercado sale 2.000. Entonces, ante esa desconfianza, no vamos a confiar en el mecanismo COVAX, que es transparente. 3.600 vacunas llegaron y nosotros pagamos para que nos lleguen 2 millones. Entonces, en un contexto donde los estados dicen, yo voy a primeramente a proteger a mi población y salen a comprar agresivamente vacunas,
nosotros no tuvimos una estrategia adecuada. Confiamos en un proveedor que no era el adecuado. Entonces, yo creo que nosotros erramos en la estrategia porque plata nos faltó, dinero nos faltó. Lo que faltó fue la estrategia adecuada para llegar a esa herramienta que todos los países dicen para asegurar y tener la inmunidad de rebaño. Teníamos que salir a comprar la vacuna y la pifiamos. Y ahora estamos desesperados con muchísima razón, porque como dice la doctora, pasó un año, ¿verdad? Y no están llegando las vacunas a los sectores que están necesitando. Y ahí viene, Carlos, yo creo, la aproximación distinta al problema. Yo demandarle a un presidente, demandar a los ministros de salud, ¿para qué? Para que después venga el siguiente. Yo quiero responsabilidades políticas, Carlos. Yo quiero que comiencen a caer partidos, ¿verdad? Y no estoy hablando, vos sabés que yo soy liberal, yo soy el principal crítico de mi partido. ¿Dónde estuvo el partido liberal al momento de decir tenemos que cambiar la salud pública en Paraguay? No nos estamos fijando nomás nosotros ahora, Carlos, pero estamos en crisis de educación hace 30 años. Sí, totalmente. Todos nuestros profesores se están aplazando en los test de PISA. Y vuelvo a preguntar, ¿es un problema de dinero eso? No es un problema de dinero. El Estado es una caja. El Estado es un botín para que los perros, ¿verdad?, se aseguren que todos sus correligionarios, de todos los partidos estoy hablando, que sus correligionarios entren. Ahora, eso es negligencia. A ver, responsabilidad política. Sí, y también. Tienen que caer cabezas en las próximas elecciones. Ahora, pero una cosa, nosotros hicimos nuestros deberes también y quisiera compartir con ustedes algunas cuestiones de la Constitución. Por ejemplo, la Constitución de 1992 establece la responsabilidad directa del Estado cuando el ciudadano es afectado por un daño por el mal funcionamiento de un servicio público. En el artículo 39 del derecho a la indemnización justa y adecuada dice: toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuera objeto por parte del Estado. La ley reglamentará este derecho. El Estado, ustedes saben que asumió la responsabilidad directa del acuerdo a la ley 838 que indemniza a víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura de 1954 al 89. Se indemnizó por el daño moral ocasionado a las víctimas de la dictadura cometida por los funcionarios del Paraguay. La ley número 3993 indemnizó a las víctimas del siniestro ocurrido en el supermercado Caulaños, pues el deber del Estado era salvaguardar el derecho a la vida, y ese fue el fundamento de esta ley. Es lo que está ocurriendo ahora. Nos enteramos esta semana nomás que por tacaños, decidimos apostar por el mecanismo COVAX porque podíamos conseguir las vacunas a $6. Chile salió a comprar las vacunas a $30, a 30, 40 algunas veces. Y 40 algunas veces, y ya ha inmunizado a una cantidad importante de su población. Entonces, coincido con la doctora y coincido contigo, Diego, esto es negligencia pura, y son las autoridades que debían manejar la crisis los que se equivocaron y cometieron el acto de negligencia. Entonces, ¿qué hacemos, doctora, en este caso? Tenés toda la razón y yo no estoy tan de acuerdo con Zavala en el sentido de que culpar a los temas, a los partidos políticos y compañía. Para mí acá hay una responsabilidad personal. Acá hay personas que son las responsables y no precisamente un grupo. Acá tenemos que atender y solicitar que la justicia, la vía judicial, se solicite toda la documentación. Por ejemplo, el tema COVAX. Escuché que el tema COVAX, que uno de los ministros, creo que fue Euclides, había dicho que ellos no iban a demandar al sistema COVAX, que ellos fallaron, pero que... ¿Y por qué? ¿Por qué no le van a demandar? ¿Por qué no devuelven esa plata si es que Estados Unidos nos va a enviar otras supuestamente vacunas de regalo? ¿Qué es todo este contubernio que se está tapando cosas o es una maniobra internacional? Que hay tanta cantidad de muertes. Estás contando hoy 112 muertos. ¿Culpa de quién es? Culpa de personas, no de grupos políticos.
Eso ya es otra cosa, el que el señor Melgarejo haya hecho tal o cual cosa con el tapaboca y el tema del, ¿cómo se llama? El paso de los toros. Esos son hechos punibles también, pero la muerte, la masacre que está ocurriendo en este momento, porque yo voy hacia la acción penal. Porque si vamos hacia la acción civil, conforme a lo que vos leíste de la indemnización que el Estado, somos nosotros los que le tenemos que pagar. Exactamente, así Por mismo. eso te digo, tiene que ser una demanda sui generis contra persona determinada, porque es un caso especial, por eso la gente no se debe apurar. Yo, si bien es cierto, estoy en una precandidatura, pero eso es totalmente aparte, porque vos me conocés, Carlos, creo que me conocen a mí. A mí siempre me gustó la justicia, y en este caso eh, recurrimos a lo que dice el artículo 38, el derecho a la defensa de los intereses difusos. Toda persona tiene derecho individual o colectivamente a reclamar a las autoridades medidas urgentes. Eso no se está haciendo. Todo el mundo en las redes sociales salen también a las calles contagiándose. Yo creo que la Fiscalía General debe tomar en cuenta esto. Y yo creo que nosotros los abogados debemos de actuar y debemos de accionar. No podemos quedarnos callados esperando cruzados de manos que estén muriendo más gente por falta de cama, por falta de insumos, porque no hay vacuna. La gente se va a Estados Unidos, no muchos tienen mucho dinero para pagar y también de repente van y mueren. O sea, estamos en un caos. Alguien tiene que demandar. ¿Y quién es el responsable de parar esto? El Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que actuar. La Fiscalía tiene que investigar. Esa es mi postura. Claro, ahora, complementando un poco más lo que estábamos, el deber que nosotros hicimos, la Constitución del 92, también en su artículo 106, habla de la responsabilidad del funcionario y del empleado público, doctora y doctor, y dice que ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad en los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado con derecho de este a repetir el pago de lo que llegase a abandonar en tal concepto. Esto concuerda con un artículo del 1845 del Código Civil. Este dice, las autoridades superiores, los funcionarios y empleados públicos del Estado, de las municipalidades y los entes de derecho público serán responsables en forma directa y personal por los actos ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Los autores y copartícipes responderán solidariamente. El Estado, las municipalidades, los entes de derecho público responderán subsidiariamente por ellos en caso de insolvencia de estos. Esto es lo que dice la ley y es muy claro en ese sentido, doctor Clarito. y doctora. Es clarita la ley. Y el presidente de la República, ¿qué es? ¿Qué es el presidente de la República? ¿Es un particular o es un funcionario? Es un funcionario público, sí. ¿Quién le va? El problema es que se tiene que hacer una denuncia. Si se hace una demanda conforme a lo que dice la misma Constitución Nacional contra el Estado, genial, se puede hacer contra el Estado, se le va a correr vista, pero no va a ser otra vez una responsabilidad particular y personal. Tiene que ser en el ámbito penal porque hay muertes, hay un mal desempeño de funciones que acarrea muerte. El presidente de la República sabía que esto iba a ocurrir. El ministro de Salud, con todo el cariño y que le tengo, pero lastimosamente, sabía que esto iba a ocurrir. ¿Y por qué se cruzaron de mano? ¿Por qué quedó esto y están tantos muertos? Alguien tiene que responder. Y no puede ser otra vez que el Estado y nosotros con el impuesto, etcétera, etcétera. No, la responsabilidad para mí es personalísima en este punto. Diego, ¿compartís o no? Sí, en una parte, y vuelvo a reiterar sobre mi tesis, ¿verdad? Bien dice la ley, ¿verdad? Y también la Constitución, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Al funcionario que mete la mano en la lata, peor aún, en pandemia, adentro, hermano. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está el sistema judicial para protegerle y sancionar a los responsables de los delitos? Te digo una cosa, tenemos un Ministerio de Salud Pública. ¿Llegaron la vacuna? No llegaron, ¿verdad?
Entonces, ¿verdad? Debería haber auditorías dentro del propio ministerio, si se place de ser un ministerio, y decir por qué no llegaron. Ahora, por bucherío, yo no creo que haya una sanción penal por el bucherío. Por bucherío deberían irse todos a la calle, ¿verdad? Debería reformarse el Estado, para mí, debería reformarse el Estado, ¿verdad? Y los funcionarios que son buches, a la calle, los que nos rinden en el trabajo, a la calle. El sistema, la pandemia nos mostró que nuestro sistema, Carlos, no está preparado para lidiar con crisis. Ahora, una cosa... Entonces, déjame terminar. sí, Entonces, dale, yo lo que dale. digo es penalizar, ¿verdad? O sea, penalizar me refiero a llevar esto al ámbito penal, a una discusión. Le estamos regalando en bandeja a los muchachos y los muchachos controlan el sistema judicial. Bueno, ¿O no? sí, 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 definitivamente. Acaba de Sí, decir lo mismo. pero ojo, Carlos, tenés razón, yo va a ser 40 años que me recibí, o sea, conozco porque soy abogada pasillera, pero esto va a terminar en cortes internacionales, porque acuérdense que acá también hay un conflicto, porque COVAX hizo un contrato con nosotros, con Paraguay, ¿verdad? ¿Y qué pasa si realmente ellos son los que fallaron? O sea, esto puede tener una connotación Ahora, mucho más Doctora, profunda. con bueno, razón el funcionario rajó cuando comenzaron a preguntar los muchachos, se presentó fue. parte de enfermo y Ahora, pero, rajó. a ver, Estaban parados ¿cómo que se llama? Por su fuero diplomático. Pero, patita para que te quiero, cuando comenzaron las indagaciones rajó el tipo. ahora, Presentó parte de enfermo y está ahora creo que en Washington. ahora, Diego y doctora, les consulto algo. Eh, a nosotros no se nos permite conocer detalles de los contratos. De repente, el tema de no contar se volvió prácticamente una ley acá en Paraguay. La confidencialidad llega hasta el extremo de que no se puede ni saber ni la fecha en que se firmó el contrato. Ni eso quieren contar. Pero estábamos buscando y encontramos algo que, por ejemplo, al defensor del pueblo le da la posibilidad de intentar conocer detalles de los contratos, porque dice el artículo 279 de los deberes y de las atribuciones del defensor del pueblo, dice en su artículo 2, este es el artículo del defensor del pueblo, el siguiente, el artículo 279, ahí está, en su artículo 2 dice, son deber y atribución del defensor del pueblo, requerir de las autoridades en sus diversos niveles, incluyendo lo de los órganos policiales y lo de seguridad en general, información para el mejor ejercicio de sus funciones sin que pueda oponérsele reserva alguna. Y pusimos en rojo para que se entienda mejor cuál es uno de los deberes y atribuciones del defensor del pueblo. ¿Dónde está el defensor del pueblo? No sabemos. Pero él puede intervenir y pedir esos contratos, por lo menos para saber algo, pero con la confidencialidad nos matan. Pero Carlos, si él no hace, entonces nos vamos a quedar esperando que no, para eso hay herramientas judiciales, porque si es por una orden judicial, no van a poder decir el tema de la confidencialidad. Acordate que estamos hablando de gente que falleció. Exacto. Estamos hablando de muertos. Homicidio, de Exacto. muertos. Perdón por esa expresión, porque no me gusta tocarla y me afecta realmente. Estamos hablando de gente que quedaron sin padres, estamos hablando de niños que quedaron sin padres. Es gravísimo. Y si el defensor del pueblo no hace lo que tiene que hacer, porque por derecho él incluso puede hacer inconstitucionalidades para que beneficie a todos y no se mueve, pues alguien tiene que hacer, para eso estudiamos. No puede ser. Aparte, yo te dije en una oportunidad que por orden judicial, es así como el caso de los médicos. Ellos tienen prohibido contar los detalles de la historia clínica de sus pacientes. Ojo, pero si es por orden judicial y por otros motivos que establece la ley, no pueden ellos esa confidencialidad, no pueden alegar. Y lo mismo va a suceder si es que la justicia tiene que pedir. Y no sé por qué la fiscalía no hace absolutamente nada con esta cantidad de fallecidos que tenemos. Hay que investigar.
No entiendo. Por eso yo, no sé, mi humilde trabajo estoy ofreciendo a tanta gente que le veo desamparada, porque estamos pasando un momento horrible. Y lo peor, Carlos y Zavala y gente que está mirando, esto no para, esto va a continuar. Los robos que existen, ¿por qué es? Porque existe una pobreza extrema. Paraguay nunca fue así, no sé qué pasa, tenemos que accionar, no hay otra. Bien, me alegra haber conversado con ustedes. Ustedes son conocedores del derecho. Intentamos acercarnos por lo menos alguito para estar a la altura de ustedes, pero les presenté esto porque quería hacer el planteamiento. Creo que hay negligencia, creo que se manejó mal el tema. Estamos por llegar a 8.000 muertos. De febrero a esta parte, cuando ya teníamos las vacunas, ha muerto la mayor cantidad y es gente que no tenía que haber muerto ya. Y eso es negligencia, como dice la doctora, para mí también negligencia criminal. No debería haber ocurrido. Muchos hoy tendrían que haber estado observando este programa de sus casas, sin embargo no es así. Y así como están las cosas, parece que vamos a seguir teniendo más muertos porque las vacunas benditas no llegan y la confidencialidad es la madre suprema para el silencio, para que no nos den explicaciones de qué es lo que está pasando. Diego, de corazón te agradezco, doctora, de corazón también le agradezco haber tratado este tema en el péndulo, así que les agradezco y hasta la próxima. Por favor, saluda a la audiencia, saludos, doctora. Muchísimas gracias y espero que nos acompañen en esto porque realmente va a ser difícil, pero no va a ser imposible. Muchísimas gracias por el espacio y ojalá nos sigan ayudando para poder ayudar a la gente. Gracias, doctora Gilda Bustaler. Muchas gracias. Gracias, Diego Zavala. Vamos a una pausa, a la vuelta hablaremos de economía. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovechá la gran feria de celulares. Elegí el tuyo con las cuotas más bajas del país. Descuento en todas las marcas y modelos. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escuchá esta oferta. Celular Huawei i7A. Precio normal 18 cuotas de 208.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya estamos en el último bloque del péndulo y en compañía de don Humberto Colmán, economista, ex viceministro de Hacienda, actualmente miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Gracias por venir, don Humberto. ¿Cómo anda? Muy bien, muy buenas noches, Carlos. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Es un gusto estar acá. Bueno, subió el combustible. Generalmente cuando sube el combustible implica una suba de muchos sectores. Sí. En 5 meses subió 800 guaraníes y se anuncia que dentro de un mes aproximadamente volvería a subir otros 400 guaraníes. Serían 1.200 guaraníes en 6-7 meses. Impacta. ¿Y de qué manera eso puede afectar a la economía en el 2021? Sí, sin lugar a dudas que impacta, pero al tiempo que esto está ocurriendo también hay otros factores que ocurren a la vez, ¿verdad? Tenemos también un precio de los commodities en general muy altos, como el caso de la soja. El de la soja, por ejemplo, que está alrededor o cerca de los $600 la tonelada, es un nivel similar al periodo de superciclo de los commodities donde nuestra economía creció mucho. Entonces, en general hay una suba de los commodities que en algunos casos ya lo vimos en los meses anteriores, su efecto en la inflación en particular. Este caso en particular que vos mencionás de gasoil, obviamente va a tener un efecto sobre los costos, el costo de transporte. Sin embargo, venimos ya desde el año pasado, particularmente con un periodo de inflación relativamente más baja. La meta oficial del Banco Central es 4%, pero el año pasado cerramos poco más de 2% y actualmente estamos en 2,5%. O sea, el efecto en materia inflacionaria seguramente lo vamos a ver, pero seguramente va a estar más contenido dado cómo viene la situación ahora. El efecto sobre los costos de producción y eso eventualmente sobre las cadenas productivas seguramente también va a ser un factor, pero te digo de vuelta, hay otros factores positivos que están ocurriendo a la par que nos dan confianza
de que la economía este año va a tener un crecimiento más o menos normal, considerando cómo venía creciendo antes del 2019 en particular, considerando y recordando de que el 2019 ya fue un año malo. Pensamos que nada peor podía pasar después del 2019 cuando tuvimos inundaciones, sequía, incendios forestales, de todo, y después vino la pandemia, ¿verdad? Entonces son 2 años seguidos donde la economía cayó y es la expectativa para este año es que la economía va a recuperarse con un crecimiento del 3,5%, es la proyección oficial actual del Banco Central. Bueno, pero a ver, con los economistas siempre es muy difícil hablar porque por una parte está el tema macro, que es lo que manejan y con solvencia, pero está el tema micro, ¿verdad? Usted me acaba de hablar del tema macro, pero en el tema micro esto se va a resentir en lo que la gente come, compra del supermercado, aunque hoy lo de Capazo dijeron que no subirían muchas cosas, pero también depende, ellos también dependen de los vaivenes, y si dentro de 1 mes o 2 meses vuelve a subir, yo creo que todas las cosas van a subir. Eso afecta a la microeconomía, que ya está luego afectada por las restricciones, trabajar en gavilla. Es muy difícil decirle a la persona que perdió su empleo o que está recuperándose y cambió su forma de trabajar, decirle, bueno, vamos a tener otro año y van a subir todas las cosas, pero la macro no va a estar tan mal y la micro, ¿cómo le explicas a la gente esa situación? Sí, efectivamente. Ahora, lo que pasa en la macro finalmente termina afectando a la microeconomía más tarde o más temprano de una manera directa, ¿verdad? Efectivamente, hay sectores que han venido experimentando situaciones muy complicadas con la pandemia, ya lo sabemos, ¿verdad? El sector de comercio, servicios, en particular las MIPYMES. Hemos visto con los datos del mercado laboral que se publicaron la semana pasada nada más, de que hay una cierta recuperación en el empleo, pero también hay que reconocer que esa recuperación del empleo viene mayormente del empleo por cuenta propia. Exacto. Entonces, ese es un factor a considerar ahí. La tasa de desempleo no ha subido mucho, la cantidad de personas que estaban como inactivos circunstanciales bajó de manera muy importante, porque en el tiempo de cuando nos impactaba de lleno las cuarentenas el año pasado, en el primer cuatrimestre, esta cantidad de personas eran como 250.000 personas que ya dejaron de buscar trabajo porque no tenían esperanza de conseguirlo. Eso se redujo a 40.000 en esta última medida. Entonces hay cierta mejora en el margen. Por supuesto, estos factores que estás mencionando ahora pueden de todas maneras afectar, pero hemos visto por lo menos en estos primeros 4 meses del año que las medidas de restricción a la movilidad, las medidas no farmacéuticas impuestas por el Ministerio de Salud, se han venido de una manera relajando en los primeros meses del año. La movilidad de las personas empezó a subir y eso se reflejó en algunos indicadores, como el índice mensual de actividad económica, que saltó 8%. Hay que decir también que ya empieza a operar el efecto base, que es una cuestión estadística, pero para la gente entienda, no estamos comparando contra marzo y el siguiente mes nos vamos a comparar contra abril del año pasado, que fueron los periodos donde la cuarentena total tuvo un impacto muy severo. Entonces vamos a ver cierta recuperación en el margen que seguramente va a significar un poco más de actividad económica en el comercio y servicios que pueda atenuar esta situación. Ahora, vos elaboraste un hilo al respecto en el Twitter, ¿no? Sí. De la situación de la economía. ¿Hoy o ayer fue eso? Sí, creo que fue ayer. ¿Ayer? Sí. Es decir, que sobre el empleo. Entrando en tu cuenta podemos ver eso, ¿verdad? Sí, correcto. Humberto Colmán, sí. ¿así es? arroba Ariel Col. Ariel Col. Sí. Bueno, está unos cuadros con datos empleo, pero eso es del empleo. El empleo, ¿Y qué es lo que reflejaba eso? Que volvió la gente a trabajar, pero más como cuenta propista que en las labores que desempeñaba anteriormente. Hay ciertas señales de mejora que son auspiciosas, como decía antes, el indicador mensual de actividad que viene positivo, el estimador de negocio que indica las ventas de la empresa, que también publica el Banco Central, saltó 21%. Y en el caso del empleo, que es lo que vos mencionabas, creció 4% en el primer trimestre. Es bueno, pero también hay que considerar, como decía, que la mayor parte de ese aumento en el empleo, comparado contra el primer trimestre del año pasado. Que era básicamente normal todavía la actividad. Era básicamente normal. Sí, porque sí, claro, la segunda recién mitad, en marzo comienzan todas las restricciones. Claro, la segunda quincena de marzo es donde empezamos a ver los efectos realmente, ¿verdad?
Entonces, sí, efectivamente todavía es relativamente normal. Sí. Sí, así es. Exacto. Pero estamos viendo una mejora del 4%. Hay que recordarse también que enero y febrero, esa cosa ya no nos acordamos, ¿verdad? Pero enero y febrero del año pasado eran meses donde veníamos en un proceso de recuperación muy fuerte. Sí, Pero sí, acordate sí, que sí, después del sí, 2019, que fue muy malo, enero y febrero en particular, tuvimos un indicador mensual de actividad que creció como 8% también. O sea, veníamos muy bien. Y después vino marzo, vinieron las cuarentenas y abril fue lo más duro, ¿verdad? Entonces, hay ciertas señales de mejora, pero hay que reconocer que todavía todo está, por supuesto, dependiendo de cómo evoluciona la pandemia y las medidas que se toman en materia Esto de dijo la ministra del Trabajo hoy. Ustedes tienen la misma cifra, esa es cifra oficial, 300.000 desempleados en el primer trimestre del año. Sí, 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 por ahí está. Estos son los que no recuperaron su trabajo. Exactamente. Estas son las personas que están buscando trabajo y no lo han conseguido. 40.000 más que el año pasado en este mismo 40.000 periodo. más, sí, así mismo es. Es decir, que esos son... ¿Y cuántos perdieron, el año pasado, cuántas personas perdieron su trabajo? Y bueno, ahí hay toda una discusión, ¿verdad? Con este segmento de personas que dejó de buscar empleo porque no tenía esperanza de conseguirlo, que eran los inactivos circunstanciales que llamó el Instituto Nacional de Estadística. Esos son como 250.000 y tenés que sumarle otros más o menos 250 a 300.000, que era el desempleo observado, y ahí tenés más o menos unos 500.000 o poco más de 500.000 personas que fueron afectadas, ¿verdad? Afectadas. Sí. ¿Y cuántos negocios se perdieron? ¿Desaparecieron? Bueno, esa es una pregunta un poco más difícil de responder, ¿verdad? Podríamos hablar de cantidad de empresas. Yo te voy a decir, en materia de producción de Producto Interno Bruto, hubo una caída muy importante en relación a lo que se esperaba. Era algo así como 4.000 millones de dólares menos aproximadamente, ¿verdad? Ajá. De pérdida de actividad económica, básicamente. No sé si escuchaste la nota que le hicimos al embajador, al embajador paraguayo en Cuba, sí. Cano Radil. Él dice que la situación se va a extender probablemente hasta el año que viene, hasta el 2022, primer semestre o quizás todo el año del 2022 también, esta misma situación de restricciones y compañía. Si fuera así, ¿cómo terminaríamos el año entonces? ¿Tendríamos siempre las mismas dificultades? Él se refería al tema de las vacunas, supongo, ¿verdad? Sí, claro. Claro, y bueno, y como te decía, todo está en función de cómo evoluciona la pandemia y el proceso de vacunación, ¿verdad? El Banco Central también mide la confianza del consumidor y hemos visto que esa confianza ha retrocedido levemente. La expectativa de crecimiento también de los agentes ha retrocedido levemente, y todo esto tiene que ver con la evolución de la pandemia. Pero aprovechando lo que decís, creo que también es un elemento a discutir lo que va a venir después, ¿verdad? Efectivamente, 2021 podemos decir que razonablemente se puede esperar que este va a ser un año de relativa recuperación, pero hacia adelante es justamente la interrogante, ¿verdad? Hay mucha gente, como el caso del empleo femenino, por ejemplo, que ahora se quedó en la casa, va a tener que volver al mercado laboral, ¿cómo va a ser ese proceso de ajuste hacia adelante, ¿verdad? El sector público va a tener menos margen para hacer obra pública porque hay un proceso de convergencia hacia un déficit fiscal más bajo, con lo cual ese va a ser otro factor que a lo mejor no va a contribuir al crecimiento como lo venía haciendo antes. Entonces, hacia adelante, 2022 hacia adelante, el desafío para seguir creciendo va a ser importante. Hay que hacer reformas importantes, como la mencionaban en el segmento anterior, ¿verdad? Y ahora, ¿y la alianza público-privada no puede ser una solución para las obras públicas, las obras públicas, 2021 y 2022? Sí, definitivamente sí. Tenemos una APP que está en actividad ahora, pero creo que en función de las experiencias que se han tenido en ese proceso, el Ejecutivo está trabajando en un nuevo proyecto de decreto para mejorar esos aspectos de promoción y de negociación de las asociaciones público-privadas. Va a ser un elemento de todas maneras muy importante, dado que la inversión pública a lo mejor, la tradicional digo, va a tener más dificultad. Y yo ponía también en esa cuenta, en ese hilo que vos mencionabas, Carlos, que tenemos que a lo mejor buscar consenso en la sociedad y alinearnos, consensuar un objetivo de empleo. Creo que hacia adelante tenemos que trabajar en el objetivo de empleo. Tenemos objetivos en materia de crecimiento económico, de inflación, pero muchas veces no hablamos tanto de este tema del empleo y tenemos una población mayoritariamente joven y ahí debería también estar el foco, ¿verdad? Ajá. Y bueno, pero también va a haber otras formas de trabajo.
Exactamente. ¿verdad? Si la creatividad también va a entrar en juego. Es lo que se notó con muchos cuentapropistas, por ejemplo. Así mismo. ¿Verdad? Si la tecnología va a ser importante, pero si no hay conectividad, entonces hay que apurarle a MITIC. Sí. El Estado se tiene que poner las pilas para acelerar todos los procesos de conectividad, obligarle también a las otras empresas que tengan una conectividad acorde con lo que se requiere en esta época. Y bueno, ¿va a haber dinero, va a haber recursos para eso? Definitivamente esa es una condición importante, la infraestructura, la conectividad, la educación de la fuerza de trabajo para las demandas del mercado laboral. Todo esto en un contexto desafiante donde hay un proceso también de automatización de ciertas actividades en el ámbito laboral que va a empezar también a ocurrir en Paraguay en algún momento y tenemos una población mayoritariamente joven que necesita empleo. Ese es el trabajo, Sí. lo que dijiste ayer. Bueno, a ver si explicar los gráficos. Muy bien, ahí lo que tenemos es, en el primer caso, la línea azul es el empleo, no se ve todo ahí, pero esa línea azul está 4% arriba en relación al año pasado. La línea naranja es el primer gráfico del anterior. El primer gráfico, donde está la línea naranja. Sí, ahí vemos. Ese. Sí, la línea azul es el empleo, la mano de obra de la población económicamente activa ocupada, que en el último dato corresponde al primer trimestre de este año, está creciendo 4% respecto al año pasado. Eso está de la mano de la otra línea naranja que tiene que ver con la participación laboral, a la gente que está trabajando o buscando empleo. Hay un segmento, acordate, de este grupo ¿cómo es que se llama? Los inactivos circunstanciales que habían salido y eso explica un poco la caída que tuvo en el 2020 que Sí, se puede ver. en julio. Ahora esta gente vuelve al mercado laboral buscando trabajo y también eso se ve ahí, ¿verdad? La línea gris más clara muestra la cantidad de horas trabajadas. Este tiene otro fenómeno interesante, ¿verdad? Que está en el segmento negativo. O sea, la cantidad de horas trabajadas por semana. Se trabaja menos que antes. Se está trabajando menos que antes. Los que trabajan menos horas que antes en términos comparativos contra la inflación. ¿Y su salario baja también, se reduce también o no? Eso también es un factor porque acordate que este aumento del empleo tiene que ver con el empleo en cuenta propia, ¿verdad? Entonces, eso también explica que haya menos horas de trabajo y probablemente haya un efecto en el ingreso. Estos son empleos formales. Estos son todos los empleos ya. Estos todos los empleos, formales e informales. Formales e informales. Ajá. Y en el siguiente gráfico lo que vemos es sencillamente, si podemos mostrar el siguiente, es la cantidad de horas. Ahí vemos que en la parte superior está la cantidad de horas de trabajo semanales de los hombres y hay una línea así fija que es el promedio. Podemos ver que hubo un efecto en el 2019 y especialmente en el 2020, pero ya se va recuperando. En el caso de las mujeres el efecto es más grande, se puede ver la cantidad de horas trabajadas, hay menos horas trabajadas y todavía no se recupera al mismo ritmo que en el caso de los hombres. Entonces esta es una gran preocupación, el empleo femenino, puesto que muchas, como ya lo sabemos, muchas de nuestras hermanas, madres, tuvieron que quedarse en la casa. Quedaron desempleadas. Claro, entonces el proceso de recuperación de esos empleos también va a significar un desafío hacia adelante, ¿verdad? ¿Y qué, por ejemplo, y qué piensa y si en materia laboral el gobierno, qué es lo que se propone, por ejemplo, para tratar de que estas personas consigan empleo? Hay una apuesta, entiendo, a todo lo que tiene que ver con inversión pública. También hay un apoyo a los sectores de servicios y gastronómicos. Entiendo que ha salido recientemente un decreto para bajar la tasa del IVA. Los aportes al IPS también tienen una tasa muy reducida y un periodo de gracia, al igual que los servicios básicos. También sigue vigente el FOGAPI, que ha sido una experiencia muy exitosa hasta ahora. Obviamente Estos todavía se van a extender todo el año estos programas. Sí, exactamente. Y todavía hay, por supuesto, un segmento de estos empresarios que todavía reclaman un mayor acceso al crédito, pero hay que decir que el FOGAPI ya alcanzó más de 500 millones de dólares en créditos apoyados, ¿verdad? Entonces, creo que ha sido una buena política y bueno, hacia adelante con esta recuperación esperamos, ¿verdad? Y avance el proceso de vacunación también, seguramente vamos a ver mejores resultados. ¿Cuánto aumentó el gasto del Estado durante esta pandemia, 2020 y 2021? El año pasado tuvo un aumento muy importante, no recuerdo el número ahora en particular, con la ley de emergencia. Pero lo que sí quisiera mencionarte, aprovechando esa pregunta, Carlos, es que este año también esperamos que el Estado pueda empezar a reducir el déficit fiscal
Y creo que los datos que acaba de presentar la semana pasada, creo, el Ministerio de Hacienda respecto a la situación financiera, son auspiciosos en ese sentido. El gasto público, exceptuando las inversiones, se redujo 11% en el mes de abril, comparado con abril del año pasado. Eso es positivo, a la luz de que el gobierno del Poder Ejecutivo se comprometió a reducir el déficit y los programas excepcionales o transitorios que se habían aplicado el año pasado, también obviamente este año van a ser mucho menores. Ustedes en el BCP, me imagino que analizarán la situación del momento también, no solamente el aspecto económico, sino Sí. las tensiones sociales que existen. Aconsejaron, como técnicos que son al gobierno, por ejemplo, evitar el tema de las gratificaciones en diversos sectores del Estado. Si lo hicieron, si lo hicieron, y si no lo hicieron, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, el Banco Central participa en el equipo económico nacional. Sí. Es el presidente del Banco Central generalmente el que está ahí y el que lleva el criterio del banco a las discusiones. Y entiendo que ha habido una discusión al respecto, ¿verdad? Supongo que ahí se ha tomado la decisión de preservar algunas de estas gratificaciones, pero creo que lo que se ha pagado ha sido más o menos lo mismo el año pasado también, Carlos. Hay que chequear bien esos números. Pero no era momento para gratificaciones, ¿verdad? Es decir, el sector público fue el menos afectado Sí, económicamente por la pandemia, sí. ¿verdad? Y bueno, entonces no fue bien visto que hayan continuado en época de pandemia recibiendo gratificaciones. Cuando que estamos hablando de lo que fue el empleo, lo que se perdió, lo que se dejó de trabajar, es impactante realmente. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no le hacen caso a los técnicos? Bueno, es una pregunta muy buena, ¿verdad? Yo te diría que el año pasado hubo recortes también importantes con la ley de emergencia. Acordate que se aplicó descuentos de acuerdo al nivel de ingresos y se recortaron algunos beneficios para los funcionarios en general, ¿verdad? Y bueno, este año el gobierno ya empieza a mostrar también mejora en la recaudación. Hay que decir que hasta el mes de abril en particular hubo un salto muy importante en la recaudación, creo que más del 100% si se compara contra abril, solamente abril del año pasado. Entonces el Estado está mejorando su recaudación y este es un factor también importante que tiene que ver con la motivación, con la productividad. Es una cuestión difícil de analizarlo y compleja, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Hay aspectos políticos. Y hay aspectos políticos, evidentemente que afectan, ¿verdad? Bueno, esa es la decisión que ha tomado por el Ejecutivo, ¿verdad? De seguir avanzando con estos pagos. Te reitero, son los mismos que se hicieron el año pasado, no es que se están dando más pagos. Algunos senadores liberales presentaron un proyecto para que los integrantes de la Procuraduría, además del salario que perciben, si ganan los casos para los cuales fueron contratados y por los cuales ya se les paga un salario, puedan quedarse con un 10% otra vez de los casos que ganan. ¿Le parece justo que eso ocurra cuando ya te contrataron para algo? ¿Cómo es que te van a volver a pagar por un caso que ganaste, que debías luego ganar? Sí. Si esa es tu misión. ¿Le parece justo y correcto? Y es una discusión que realmente da para conversar bastante, ¿verdad? Porque hay incentivos que se dan en esos procesos, ¿verdad? Muchas veces ocurre de que pueden haber algún tipo de motivación que viene del lado privado también, porque acordate que la corrupción es un tango que se baila de a dos. Claro. Entonces, muchas veces ocurre ese tipo de cosas. Y también en los entes de recaudación, como tributación y la aduana, tenemos ese tipo de beneficios, ¿verdad? Que justamente, dado que hay montos muy grandes involucrados muchas veces en estos procesos, se requiere ese tipo de incentivo, ¿verdad? Pero yo te planteo algo que es lo que ocurre, por lo que sabemos. Plantea algo judicial y le decía al abogado o a los responsables de aduana o a los responsables de tributación, le decís, voy a judicializar esto. No vas a cobrar hasta que termine el juicio. Esto va a puede llegar a 20 años o 5 o 10 años. Sí. ¿Verdad? Pero yo te ofrezco un poco menos de lo que vos puedes ganar si ganás el juicio. ¿Por qué crees, por cuál de los beneficios crees que va a elegir
el funcionario de la Procuraduría, de Tributación o de Aduanas, el que le haga llegar la plata más rápido al bolsillo, ¿verdad? Es decir, que se presta de hecho para cualquier tipo de corrupción, Sí. ¿verdad? Es decir, a mí no me gusta. Si fuese por mí, yo no permitiría, si yo fuese presidente, que no soy, Sí. no permitiría que ese tipo de normas se incluyan. Si ya te pagan por algo y te pagan bien por algo, tu deber es hacer el mejor trabajo y ganar todos los casos posibles. Bueno, pero ahí, como te digo, es una cuestión para discutirlo ampliamente, Carlos. Hay algunos países donde a los ministros de finanzas o presidentes de bancos centrales también se le paga una adicional si cumple con la meta, por ejemplo. Y recuerdo un libro que se escribió en el Ministerio de Hacienda hace unos cuantos años atrás ya, con ayuda de historiadores, sobre la gestión. El Ministerio de Hacienda es una de las entidades más antiguas de la República, y el doctor Francia ya había instalado justamente un mecanismo de incentivo. El beneficio. Claro, cuando había una mejora en la recaudación. Entonces, por ahí va esa discusión, ¿verdad? Justamente para tratar de generar los incentivos adecuados. Después ya entran, pues, por supuesto, cuestiones morales y también tiene que entrar en acción la justicia, ¿verdad? Claro. Para castigar Obvio. aquellos casos, ¿verdad? Obvio. Ahora, ustedes se reunieron ya con la gente del Ministerio del Trabajo, los sindicatos, sobre el salario mínimo. ¿Hay posibilidades que se aumente el salario mínimo? Y entiendo que sí. Mira, hubo un cambio en el Código del Trabajo hace unos años atrás, con lo cual sí o sí una vez al año se reúne esta mesa y tiene que determinar la suba o la variación del salario, ¿verdad? El año pasado entiendo que no hubo, justamente por todo el tema de la pandemia, pero una de las variables que ellos toman en consideración es la medición de inflación que hace el Banco Central. El Banco Central en realidad lo que hace es sencillamente proporcionar el dato de inflación, que es realmente un dato público. ¿Cuánto era? ¿verdad? ¿10%? No. El año pasado cerramos Para como... que se empiece a hablar de... No, eso era antes. Ahora ya no. Ahora ya Ahora ya no. no hay límite, sino que se estudia en función de una serie de variables y la inflación es una más de ellas. Se supone que tiene que ver también la evolución de la productividad, quizás el empleo, pero la inflación sí termina siendo una variable muy importante. Y el año pasado tuvimos una inflación de 2%, poco más de 2%, y actualmente estamos en 2,5%. Seguramente eso va a entrar en consideración cuando analicen este tema. Sí, porque la ministra ya dio a entender de que sí o sí va a aumentar el salario mínimo. No habló de porcentaje, pero dio a entender que sí o sí aumentaría. ¿Eso es posible? Yo entiendo que sí, ¿verdad? Por esta variable que te mencionaba antes, y finalmente después de un año donde no hubo aumentos, ¿verdad? Se supone que están dadas las condiciones. Después hay que discutir cómo va a impactar esto, por supuesto, en el empleo, en las empresas, etcétera. Pero hay que recordar que venimos de un año anterior donde no hubo ajuste y hubo una inflación de 2%, y ahora estamos más o menos 2,5%, entonces yo creo que se justifica, ¿verdad? Esta es una discusión más amplia, ¿verdad? Sí, El tema del salario mínimo, por ejemplo, en Estados Unidos están discutiendo subirlo a $15 la hora, entonces, y se argumenta que justamente es una herramienta para mejorar la distribución de ingresos en el país, ¿verdad? Pero en nuestro caso en particular tenemos que sopesar otros factores, como también la informalidad. Muchas veces cuando subimos el salario mínimo de manera muy importante, puede ocurrir que mucha gente termine ganando lo mismo, pero en negro. En negro, sí, efectivamente. Y bueno, y para terminar, ¿crecemos o no a final de año? Con todo esto que hablamos. Y hay factores de riesgo positivos y factores también que pueden afectar de manera ¿Cuáles negativa. son los riesgos positivos? Los riesgos positivos son los precios internacionales de los productos que producimos y exportamos, claro, que son muy buenos. En general, en la región estamos viendo un proceso de recuperación. Brasil está mostrando datos positivos de crecimiento. También el proceso en general de vacunación en el mundo está avanzando. Algunos de nuestros países que son compradores de nuestras exportaciones, ¿verdad? Como el caso de Israel, Chile, están en una mejor perspectiva, a margen de las cuestiones políticas y sociales también que están afectando ahí, ¿verdad? Esos son factores positivos. También hay factores, por supuesto, negativos, que hoy ya mencionaba al comienzo del programa, que pueden afectar los costos de producción. También el proceso de vacunación es un factor a monitorear. Nosotros creemos razonablemente que todavía es posible que la economía pueda crecer este año 3,5%, y seguramente el segundo semestre va a ser un semestre de mayor actividad económica, especialmente en el ámbito de comercio y servicios. Ojalá que sea así. Don Humberto, un placer como siempre tenerte acá. Gracias por venir. No, muchas gracias a vos. Bien, así culminamos otra jornada de El Péndulo por Unicanal. Muchas gracias por estar ahí como todos los miércoles. Hasta la próxima y sigan cuidándose.